personas, tres personas, para que podamos avanzar. Tres personas, me gustaría que sea de ambos géneros, masculino, femenino, ¿verdad? Damas, caballeros. ¿Y qué piensan ustedes de esta frase? Tu potencial es grande, aprovéchalo. ¿Qué quieren para ustedes? ¿Qué significa esto, esa frase? Buenas noches, Lick. Sí, sí, sí. Para mí es tener la capacidad, y todos tenemos la capacidad, solo que debemos saber utilizarla, ¿verdad? Y aprovecharla para bien. Totalmente. Muchas gracias, Emma. Amy, dice. Sí. Qué bueno, gracias. ¿Alguien más ahí? Sí, Gerald o Sí, Gerard. Gerald, complementario a la compañera, también sería que a nivel nacional, pues el potencial que posee nuestro país de recursos, de la gran cantidad de ciudadanos, pero que muchas veces no se concreta, ¿verdad? En esos impuestos que podrían verse reflejados en el día a día. Eh, de toda esa referencia del sistema fiscal, ¿verdad? Que se puede aplicar pues también a esas carreteras, a esos servicios públicos. Entonces yo creo que también ahí podemos hacer, ¿verdad? La analogía. Excelente. Muchas gracias también. Muy bien. Eric, adelante. Y muchas veces nosotros no conocemos todo el conocimiento que tenemos y necesitamos explotarlo. Entonces nos dan las herramientas y de esa forma poder enterarnos de qué es todo lo que podemos hacer. Totalmente. Muchas gracias. Sí, es que miren, acá esto es lo que me encanta porque al final todos le podemos ver diferentes vías. Son solamente una, dos, tres, cuatro, cinco palabras. Tu potencial es grande, aprovéchalo, pero cada uno puede darle una opinión diferente. Y eso es realmente lo hermoso de aprender y como les he dicho siempre, aquí aprendo yo de ustedes también. Entonces, sean bienvenidos. Actualización tributaria, clase número 3. Hoy vamos a estar hablando del impuesto al valor agregado, se los había prometido. Miren, todo es importante en el hecho de decirles que si bien la parte práctica es muy linda, que es muchas veces a muchos nos gusta lo práctico, porque es al final donde se aplica, pero la práctica tiene una teoría. Y hoy vamos a ver los conceptos más importantes acerca del impuesto al valor agregado, más conocido como IVA. Permítanme, ahí siguen ahí ingresando estudiantes. Ah, como lo hice la clase anterior, voy a pedirle favor o voy a asignar aquí a algunos estudiantes que puedan apoyarme a admitir a los demás estudiantes que se están añadiendo a la clase para que yo pueda eh, estar en la explicación sin ninguna interrupción. Entonces, permítame, voy a pedirle favor hoy a Celeste Ortiz ahí que ella nos pueda apoyar. Ella la va a dejar como anfitrión. También a Eliu Juárez. Ahí, por favor, pendientes de que si ingresan compañeros, ustedes les puedan dar el sí y que ellos ingresen también. Y también a Jacqueline Zulianita, para que nos puedan apoyar. Tres personas ahí que dejé como apoyo para que puedan ahí apoyarnos en el ingreso de los demás estudiantes. Muy bien, entonces, decíamos el impuesto al valor agregado, por sus siglas, IVA. Este es uno de los impuestos más importantes de Guatemala. Este impuesto es clave porque representa una gran parte de los ingresos del Estado. Ya hemos visto las definiciones de Estado, hemos visto eh, estos puntos que son importantes. Entonces, al ser uno, una de las gran parte de ingresos del Estado, esto permite financiar servicios públicos
como educación, salud, seguridad e infraestructura. Aunque muchas veces no lo notamos, el IVA está presente en casi todo lo que compramos o consumimos. Así sencillamente como, o por ejemplo, cuando yo compro comida, cuando pago transporte, especialmente los tales, las
Hola a todos, perdonen, he tenido un corte de energía eléctrica, pero ya nos conectamos acá. Y a ver, continuar, así que no se preocupen, no se preocupen ahí. La clase continúa. Ya ganaron la clase, sí, miren que qué bueno que estén al pendiente ahí. Sí, fíjense, no les puedo mentir, es algo que ya tenía algunos días de pasar desapercibido acá en Shela. Ul- Creo que en las noticias ha salido que en Shela existió ese inconveniente ahí con la empresa eléctrica de que la energía eléctrica de repente nos deja, ¿verdad? Pero agradezco ahí a los que están aceptando. Bueno, seguimos. En ese momento no va a poder ver mi cámara por lo mismo de que ando con datos. No teníamos datos, ya recargamos, así que no hay imposibles cuando se quiera. Seguimos. Entonces, hablábamos del impuesto al valor agregado y, y hablábamos de que tanto como en los ejemplos sencillos, cuando yo compro comida, eh, o en el transporte, específicamente si es privado, poderse decirse Álamo, acá en Shela está Servibus, Fuente del Norte. Al momento que ellos me dan una factura, pues yo ahí estoy pagando IVA, en los servicios de internet, que tampoco son los mejores, ¿verdad? Pero al final, pues ahí pagamos IVA, tanto a Claro como a Tigo, u otras empresas que también brindan estos servicios. Sin darnos cuenta, nosotros pagamos IVA. Sí estamos, quiero ver. Sí, sí, estamos compartiendo los depósitos. Entonces ahora viene la pregunta técnica, ¿qué será el IVA? Y pues acá yo tomé estas definiciones específicamente de la Superintendencia de Administración Tributaria. Y por eso le voy a dar el tiempo ahorita a Jessica Paola, que ella nos pueda hacer favor de leer las primeras dos, eh, no serían párrafos, sino las primeras dos oraciones. Buenas noches. Dice el impuesto que grava el valor agregado en las cadenas productivas y que pagan el consumidor final. Para su liquidación se utilizan en el mecanismo de débitos créditos. El potencial de recaudación del IVA no tiene como base el valor agregado nacional PIB, debido a que se excluyen de la tributación las exportaciones. Muchas Dos, gracias. También agregamos. Ujú, sí, sí. Adelante, Paola. Perdón. el impuesto pagado a la inversión se convierte en crédito fiscal durante la operación. El IVA pagado por importaciones se convierte en crédito fiscal para liquidación del IVA doméstico. Muchas gracias, Jessica. Sí, mira, como les digo, estas son definiciones técnicas, porque al final también como profesionales tenemos que tener en cuenta esa parte. Si nos vamos ya a palabras sencillas, uy, escucharon ustedes aquí, se pronostican fuertes lluvias en Shela. Bueno, el IVA es un impuesto indirecto al consumo. Esto significa que no lo pagamos directamente al Estado como el impuesto sobre la renta, sino que lo pagamos al momento de consumir los bienes o servicios. ¿Qué quiere decir esto? Yo, ¿verdad? Yo compro y al momento de que yo compro, ahí me descuentan a mí el IVA. Y no venimos nosotros directamente, mire, señores de la SAT, aquí está esta cantidad de dinero pues, de IVA. No, eso no es así, sino que se van a encargar en ese caso de pagarlo son las empresas donde nosotros estamos consumiendo. El negocio donde nosotros estemos comprando o adquiriendo
donde estemos consumiendo, es el que cobra el impuesto y luego se lo traslada a la SAT. Así de sencillo. Ahora, si yo quisiera saber la definición, fíjense que el impuesto sobre el valor agregado, el IVA, tiene su propia ley y yo se las voy a compartir en este momento. Las leyes no están nada más porque se las han inventado, se las han sacado de la bolsa, no, las leyes tienen su objetivo. Y hoy les voy a compartir cómo es que yo voy a comprender eh, la definición de cada una de las leyes. Entonces acá nos vamos a la ley del impuesto al valor agregado, que es el decreto número 2792. El Congreso de la República de Guatemala, considerando, cuando yo hablo de la palabra considerando en una ley, me va a venir a mí a la mente del porqué de esta ley. ¿Por qué es que se crea? ¿Cuáles fueron los motivos que dieron al inicio de la creación, no solo de la ley del IVA, sino de cualquier otra ley? Entonces, el considerando uno dice que dentro de la política de racionalización y reordenamiento tributario, el gobierno de la República ha propuesto una nueva ley de impuesto al valor agregado que amplía el ámbito de aplicación del tributo, incorpora nuevos contribuyentes, elimina exenciones, facilita a la administración tributaria el cumplimiento de sus atribuciones y les entrega nuevos y más eficientes elementos de control para permitirle al gobierno cumplir con sus objetivos de desarrollo económico y social. Allí, en palabras sencillas, tenemos el porqué de esta ley, el porqué del impuesto al valor agregado. El segundo, considerando, dice que la ley del impuesto al valor agregado contenida en el decreto ley número 9784 ha sido objeto de numerosas reformas que hacen difícil su comprensión y cumplimiento, así como la administración del impuesto, por lo que es necesario ordenar en un nuevo texto legal todas las disposiciones que normen el referido impuesto. Esta ley yo se los voy a compartir. E igual si ustedes la desearan, miren, hoy en día pues, yo puedo ir a una librería y decir, mire, yo quiero una ley del impuesto al valor agregado. Aunque yo también considero que haya muchos, a mí me gusta leer libros electrónicos, pero creo que por estudios, y lo he comprobado, nuestro cerebro tiende a cansarse, porque estar ahí frente al teléfono también agota nuestros ojitos y por ende la lectura no puede ser tan fluida como en un libro físico. Pero igual yo se los voy a compartir, ¿verdad? Porque de esto se trata. Ya después, por ejemplo, dice el por tanto, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171, incisos A y C de la Constitución Política de la República de Guatemala, decreta, y ahí teníamos la siguiente, Ley del Impuesto al Valor Agregado, título 1, normas generales, y nosotros tenemos todo lo que tiene que ver solamente con la ley del IVA. ¿Vamos bien hasta el momento? Excelente. Yo voy a decir, sí, Jonathan Gómez, cuéntame. Vi que ahí Jonathan quería, no sé si comentar. Si no, no hay ningún comentario. Yo sigo. Un poquito de historia, ya lo acabamos de leer. Eh, el número de decreto es la ley del IVA.
¿Qué número de decreto? ¿Qué número de decreto vimos ahí que era la ley del IVA? $27.92. Muy bien. Bueno, analicemos un poquito de historia. Realmente no nos vamos a enfocar tanto en esto, y, pero sí es importante conocerlo. El decreto, el decreto de la ley del IVA dice que es el 2792. Ese 92 nos indica el año en que fue ya aplicada creada esta ley, en el año 1992. Pero es que antes, ¿qué pasaba con el IVA antes? Bueno, el IVA en Guatemala entró en vigencia el 1 de agosto de 1983. O sea, no fue en el año 1992. Durante ese periodo en el que el Estado necesitaba aumentar ingresos. Y es que en palabras sencillas, miren, cuando el Estado necesita aumentar ingresos, ya sea para financiar o qué sé yo, poder invertir en infraestructura o crear más escuelas, entre comillas, pues la opción va a ser aplicar un nuevo impuesto. Pues esto pasó con el IVA. En el año 1983 es que el Estado dice, bueno, necesitamos más ingresos. Antes de eso, Guatemala dependía mucho de los impuestos a la exportación, pero estos comenzaron a disminuir. Por eso fue necesario implementar un impuesto más estable y por eso se creó el IVA. ¿Por qué? Porque sabemos que en las exportaciones, pues, no, pueden existir variaciones, entonces el Estado analiza esa parte. Al inicio la tasa no siempre fue del 12% como hoy en día, sino era menos. Existían muchas exenciones, ya vimos que son exenciones, más de 50, por ejemplo, más de 150 productos, luego más de 300. Esto incluía los alimentos, medicinas y productos básicos. Con el paso del tiempo, el IVA fue teniendo reformas. Dentro de ellas los objetivos eran simplificar el sistema, aumentar la recaudación, reducir la evasión fiscal, porque imagínense allá en las aduanas, uno puede decir, ¿realmente será la cantidad correcta de impuestos que se recaudan allá? No lo sabemos. El guatemalteco siempre mira cómo sacarle o tomar provecho, no todos, ¿verdad? Pero creo que sí, si se puede, ¿verdad? Eh, puede existir aquello de que no se generen las cantidades correctas. Un cambio importante fue cuando la tasa se estableció al 12%, que es la de hoy en día. Aparte de eso, hoy en día se han incorporado mecanismos como los agentes de retención, el control en la compra de inmuebles y de vehículos, y todo esto ha sido mejoras de parte de la administración tributaria. Para finalizar esta parte, esta diapositiva, el IVA ha evolucionado porque el país necesita adaptarse económicamente. Eso es un poquito de historia en base a la historia del impuesto al valor agregado. Ahora veamos la siguiente imagen. Esto es importante porque a raíz de esta imagen ustedes van a tener una actividad a realizar para la próxima semana. Yo le voy a pedir favor a... Ujú. Quiero ver. De de todos mis estimados y apreciados estudiantes, le voy a pedir favor a Estuardo Christopher, que nos pueda leer los primeros dos conceptos de cómo se distribuye el 12% del IVA que pagamos. Buenas noches, licenciado. El 12% total de las compras corresponde al IVA. IVA es el compuesto
Es el impuesto que más ingresos genera para el Estado y sus características principales que lo paga toda persona que compra, adquiere bien o servicio. Está siempre incluido en los precios, todo lo que adquirimos y vendemos, lo que debemos exigir la factura, rechazar de inmediato las acciones que pretendan sumarlo, uh, al precio. pretendan sumar a precio con el pretexto que se pide a la factura. Excelente, gracias, Estuardo. Sí, ¿cuántos hemos escuchado la famosa frase, pida su factura? Y es que créame, el pedir mi factura a mí me, me garantiza el hecho de decir que como eh, al momento que yo estoy realizando una compra o adquiriendo o consumiendo, pues con mi factura eso me indica a mí de que yo estoy pagando. A mí me están cobrando el impuesto y como evidencia está la factura, ¿verdad? Que sirve como evidencia de que del dinero que se me está descontando va a llegar a las arcas de la administración tributaria. Y este 12%, gracias allí a Edwin Pernillo, que comenta el IVA comenzó con el 7%, instituido por Efraín Ríos Mon. Excelente, muchas gracias. Creo que ya no deberían decir necesita factura. Sí, miren, yo al final creo que hoy en día, en el caso de ustedes que van a seguir transmitiendo esta información, lo ideal es que a mí no me pregunten si quiero o no quiero factura, ¿verdad? Lo ideal es que aquí está su factura. La vez pasada, aquí en un centro comercial de Shela, leía en el que si leía una política que tiene una empresa de comida, en donde decía que si no le daban factura, su consumo es gratis. Y fue, digo, qué excelente iniciativa, ¿verdad? Porque al final de eso se trata. Yo como ciudadano estoy pagando y lo que se necesita es que mi dinero vaya a las arcas del Estado. Este 12% actual se distribuye en un 0,5% de seguridad alimentaria. 1,5% va destinado a las municipalidades. Un 1% y está destinado a los proyectos de infraestructura. Un 1% es destinado a los fondos de la paz. Para educación primaria se destina un 0,5% y seguridad ciudadana un 0,5%. Tomando en cuenta que el 7%, o sea, la mayor parte, es un fondo común para financiar el presupuesto general. Así es como se distribuye este 12% del impuesto al valor agregado. Muy bien, entonces. En un momento reviso preguntas. A ver acá. Dice esta pregunta acá, pregunta Andrea Cian, ¿qué son los fondos de la paz? S- Podemos decir que son aquellos mecanismos que sirven o apoyan a la reducción de conflictos, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la justicia y la cohesión social, en otras palabras, los programas sociales. Muy bien. A ver acá, seguimos. Ahora sí, esto es información importante. Estos son los actuales regímenes con la reforma del decreto 31/2024. El año pasado eh, ya entró en vigencia lo que es la reforma del decreto 31/2024. Vamos a hablar un poquito de esto en otra clase, pero en términos sencillos, pues hablando del tipo impositivo del IVA general, que es el 12%, débitos y créditos fiscales. Miren, acá está lo que les digo. Esto
está reglamentado en la ley del IVA y específicamente en los artículos 16, 17, 18, 19 y 20. Ahí me hablan del tipo impositivo sobre los débitos y créditos fiscales específicamente, y para el pequeño contribuyente, que son los ingresos no mayores a 125 salarios mínimos vigentes al año, y su tipo impositivo es el 5%. Muy bien. El famoso pequeño contribuyente. Yo, por ejemplo, puedo decir que yo soy pequeño contribuyente. Eh, en este caso, dice que yo puedo ser pequeño contribuyente si mis ingresos no son mayores a 125 salarios mínimos al año. Si yo no llego a esa cantidad de 5 salarios mínimos, yo puedo ser pequeño contribuyente y pagar un 5% del IVA. Esto ha sido la evolución del IVA. Nos hablaban acá, nos comentaban, miren cómo ha ido evolucionando el IVA. Por allá por el 72, el 83, era un 10%. Luego fue de un 7, e incluso llegó a ser un 0%. Y el gobierno de Serrano Elías era del 7%. Luego en el siguiente gobierno, un 10%. Y lo que nos mencionaban por allá con el gobierno de Alfonso Portillo, del 12%. Adicionalmente, según el decreto 20 se, se fueron añadiendo más información del IVA, los agentes de retención, que era lo que se mencionaba, ¿verdad? En el pago de inmuebles del 12%, del 3%, y el IVA hoy en día en el pago de vehículos. El decreto número 9784 sufrió múltiples reformas que hicieron difícil su comprensión. Esta se creó por la caída de los impuestos a la exportación. Existían 158 productos exentos, que eran, por ejemplo, los alimentos, medicinas, útiles escolares. Las modificaciones a la ley y a la tasa del IVA han cambiado en los últimos 34 años. Y era lo que se mencionaba. El primero de estos fue durante el gobierno de Óscar Mejía Víctores, cuando se redujo la tasa al 7%. Además, se amplió la lista de exenciones a más de 300 artículos. Bueno, ahora hablemos del hecho generador. Sí, Pablo Emilio, la verdad es que está, no sé, hagamos un paréntesis. Con ustedes también está lloviendo. Yo sé que ustedes están en diferentes lugares de Guatemala, así que igual me cuentan, ¿verdad? Aquí en Chimaltenango no. Sí, ya llovió, pero ahorita no. Ah, qué genial. En la capital sí. Gracias, Karen. En barrios no. Excelente. Muy bien. Un diluvio. Oh, me imagino. En la capital, más de una hora de lluvia. Muy bien. Karen, creo que usted nos puede hacer el favor de leer. Ah, pero antes, cuando yo le dé la instrucción, hablemos del hecho generador o actos grabados para todos los regímenes. ¿Qué quiere decir esto? La semana pasada lo vimos. ¿Qué quería o qué significa las palabras hecho generador? Y en sencillas palabras es el evento que hace que nazca la obligación. O sea, media vez se dé alguno de estos hechos, pues yo voy a tener que pagar yo. Entonces, ahora sí, Karen, adelante. Con gusto, Lic. Hecho generador. Actos grabados para todos los regímenes. La venta o permuta de bienes muebles o de derechos reales constituidos sobre ellos. La prestación de servicios en el territorio nacional. Las importaciones, comercio exterior. El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.
las adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles en pago, los retiros de bienes muebles efectuados por un contribuyente o por el propietario, socios, directores o empleados de la respectiva empresa para su uso o consumo personal o de su familia, la destrucción, pérdida o cualquier hecho que implique faltante de inventario. Excelente, muchas gracias. Esto aplica para todos, o sea, tanto el pequeño contribuyente como contribuyente en general. ¿Dónde encuentro estas definiciones? ¿Dónde encuentro esta información? Artículo 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Avanzamos. ¿Qué será una actividad económica? Ninet. Miren, Ninet tiene ahí su foto con su título de San Carlos. Excelente. Entonces le vamos a dejar el tiempo a ella que nos pueda leer la definición de actividad económica. Con mucho gusto, buenas noches. Actividad Excelente. económica es la actividad que supone la combinación de uno o más factores de producción con el fin de producir, transformar, comercializar, transportar o distribuir bienes para su venta o prestación de servicios. El impuesto pagado por la adquisición, importación o construcción de activos fijos se reconocerá como crédito fiscal cuando los mismos estén directamente vinculados al proceso de producción o de comercialización de los bienes y servicios del contribuyente. Excelente. Muchas gracias. Entonces, miren, en sencillas palabras, si existe una actividad económica, probablemente hay obligación tributaria. Eh, Dentro de ellas está, por ejemplo, vender ropa, dar asesorías, hacer envíos, todo eso genera ahí. Era lo que yo les decía. Eh, en mi caso personal, pues al dar una asesoría a los contribuyentes, pues también es mi obligación poder dar factura. Y eso al final me da a mí la pauta de lo que dice acá. Que al realizar este tipo de actividad, yo tengo que pagar IVA. Siguen ingresando personas. La semana pasada vimos quién era el sujeto activo de la obligación tributaria. ¿Quién era el sujeto activo de la obligación tributaria? El Estado. El Estado. Excelente, pero vayamos un poquito más específicos. La SAT. Exacto. Excelente, La SAT. excelente. Muy bien, ahí vamos bien. Yo aquí agrego esta definición del sujeto pasivo porque es importante que lo conozcamos o que tengamos en cuenta viendo ahorita la ley del IVA. Dice que el sujeto pasivo es el contribuyente que celebra un acto o contrato grabado por esta ley. El vendedor, que lo vamos a llamar un débito fiscal, o el comprador un crédito fiscal. Me van a preguntar, ¿qué es un débito fiscal? ¿Qué es un crédito fiscal? Y son puntos muy importantes, pero les digo, esto va a tener eh, una clase específica que es en la parte práctica, en donde vamos a ver cuál es la diferencia entre débito fiscal y crédito fiscal. Por el momento avancemos con los puntos importantes del día de hoy. Hablemos del régimen general, que es el valor agregado en concepto de impuestos sobre los actos y contratos grabados. Cuando hablamos del régimen general, vamos a estar hablando de, de todas aquellas personas, empresas, sociedades que estén inscritas en este régimen, van a tener que pagar un 12% de impuesto. ¿En qué periodo? Esto es mensualmente.
Y por eso a esto le llamamos un impuesto indirecto, ¿verdad? Porque, como dice acá en la definición, es considerado como indirecto por gravar el consumo y cierta manifestación de riqueza de los contribuyentes. Personalmente digo que bueno fuera así, ¿verdad? Que solo fuera riqueza, pero muchas veces no es así. Por cierto, hago un paréntesis, ya tengo energía eléctrica. Ha vuelto. Gracias, gracias ahí. Pregunto, no es necesario que me digan acá si qué tipo de empresa, pero quiénes eh, están inscritos en este régimen. ¿Habrá alguien inscrito en este régimen? O que tenga algún negocio y que esté inscrito en este régimen del 12%. Vale, creo que no. Sí, Andrea, excelente, gracias, Andrea. Ana Toledo dice no. Muy bien, no hay ningún, solo era pregunta general. Y vamos con el régimen de pequeño contribuyente, solo quiero ver acá, sí, muy bien. Miren, lo del régimen de pequeño contribuyente, les decía, de acuerdo a la reforma del decreto 31/2024, tuvo ciertos cambios. Uno de ellos es que antes era el famoso hecho de decir que si mis ingresos no eran mayores a 150.000 quetzales, yo podía ser pequeño contribuyente. Y si sobrepasaba esa brecha de los 150.000 quetzales, entonces yo tenía que pasarme al régimen de contribuyente general. Con la reforma del decreto 31 de 2024 esto cambió, entonces por eso era que ahora se dice, o por eso es que ahora se dice que si mis ingresos no son mayores a 125 salarios mínimos vigentes para el sector, aunque aquí debemos ser específicos, sector no agrícola, sin incluir la bonificación incentivo al año, yo puedo ser un pequeño contribuyente. Al ser pequeño contribuyente, yo voy a estar pagando un 5% mensual también. La forma de pago es en las retenciones. Y miremos esta definición acá. Obligaciones. Para efectos tributarios únicamente se debe llevar el libro de compras y ventas habilitado por la administración tributaria. Les cuento una anécdota. Con un cliente justamente la semana, bueno, y no es una anécdota, ya es una experiencia que nos pasó la semana pasada. A mí me pregunta un cliente, mire, ¿yo por qué tengo que pagar eso de habilitación de libros? Entonces yo le digo, mire, la verdad es que en la vida no todo es gratis. Y la SAT hoy en día, con tal de poder utilizar eh, sus los recursos electrónicos, pues también me hace a mí poder pagar por el uso de los famosos libros electrónicos, en este caso el libro de compras y ventas, yo tengo que pagar por ese permiso que me da SAT. Así de ejemplo sencillo. Por eso es que se tiene que pagar la famosa habilitación de los libros contables. El valor de la factura de pequeño contribuyente no genera derecho a crédito fiscal. Como les digo, vamos a abordar esto en la siguiente clase, que ya vamos a ver qué es crédito y débito fiscal. Y relevados del pago y la presentación de la declaración anual, trimestral o mensual del impuesto sobre la renta o cualquier otro tipo de tributo acreditable al mismo. El pequeño contribuyente no paga ISR, no paga ISO. Justamente el día de hoy vence la declaración de ISR, pero si yo soy pequeño contribuyente, yo no tengo nada que ver ahí. Solo si soy contribuyente general, sí tengo que ver ahí. Muy bien, entonces, por hoy, por la parte introductoria al impuesto al valor agregado IVA, esto es lo que vamos a ver. Eh, Vámonos ahí con unas pequeñas reflexiones. Quiero ver acá, dice.
¿Todas las facturas de compras de pequeños contribuyentes deben registrarse en este libro? Sí, sí, totalmente. Todas, todas, porque la ventaja de hoy en día es que al momento de yo emitir una factura a través de FEL, pues me queda el registro para ya luego venir y actualizar el libro de compras y ventas en la misma plataforma o en la agencia virtual, mejor dicho. Como así facturas internas. Pero acá dice, incluso los que prestan servicios pues, deben llevar, sí, sí. Yo como les digo, yo como profesional independiente eh, en en la firma, pues también llevo mi libro de compras y ventas. Sí, lo que pasa es que el libro así se llama, libro de compras y ventas. Dice, si es pequeño contribuyente y se inscribe como comerciante en el registro, deben llevar los demás libros. Eh, Mi recomendación es que sí. La verdad es que es importante. La ley no lo exige directamente, pero lo ideal es que sí se puedan llevar los demás libros. ¿Hay que cerrar el libro de compras y ventas? Sí, totalmente. Esto se hace mensualmente. ¿Saben qué es lo que pasa? Que si no se hace mensualmente, después se acumula. Y ya existen los casos, por ejemplo, en el que las personas quieren cerrar su negocio y va a ser requisito indispensable que se tenga al día los libros de compras y ventas. Dice Grisela Adriana, disculpe, tengo una duda respecto a las facturas de los que seamos pequeños contribuyentes, siempre deben llevar nuestro número de NIT. ¿Y qué pasa si no damos siempre nuestro número de NIT para las facturas? No pasa nada en ese sentido. El, en el sentido de que eh, nosotros, al momento que uno está como pequeño contribuyente, no genera crédito fiscal. Los que generan crédito fiscal realmente les es muy útil en la mayor parte el poder dar su número de NIT para que a fin, por ejemplo, a inicios de año se da lo que es el poder recibir una parte de todas esas veces que yo realicé compras y di mi número de NIT. ¿Genera multas? ¿Solo estoy en pequeño contribuyente? No, no, la verdad es que media vez usted haga el pago de o haga su declaración mensual de lo que usted proveyó de sus servicios o sus ventas, no hay ningún inconveniente. Quiero ver ahí. Sí, con lo de la planilla se puede recuperar, pero créame que lo máximo que se pueden recuperar son 600 quetzales. ¿Qué pasa si uno no declara un mes? Se acumula y se obtiene una multa de 150. 150 quetzales es lo que, si uno no declara en un mes, y créanme, el hecho de no declarar al mes ya lo convierte después en un omiso. ¿Y qué es un omiso? Es algo que está pendiente. Y por ejemplo, me ha pasado con algunos clientes que tienen omisos porque no hicieron más de alguna declaración mensual y al momento de realizar algún traspaso electrónico de algún vehículo no lo va a permitir. ¿Por qué? Porque hasta que se cancele o se ponga al día esa declaración pendiente, ya está activa o da el visto bueno para poder realizar el traspaso del vehículo. Gabriela dice, ¿es cierto que el IVA del pequeño contribuyente electrónico se reduce a un 4%? Sí, sí, solo que con la salvedad de que en el 4% usted tiene que dejar
su cuenta bancaria con tal de que SAT debite automáticamente el, el impuesto a pagar. Si usted es contribuyente general, César, y no le dan factura, claro, el crédito fiscal no se va a poder dar, con la salvedad que usted haya dado su NIT, ¿verdad? ¿Qué beneficios tiene si se inscribe como pequeño contribuyente a un negocio que no genere ni un salario mínimo mensual? Creo que uno de los factores importantes a que le puedo mencionar es que usted está al día y está pagando sus impuestos. En el hecho de que SAT no pueda tener alguna sospecha de que usted esté generando alguna actividad y no esté pagando impuestos. Creo que eso al final va a ser lo más importante. Que usted declare aunque sea mínimo, pero que esté pagando impuestos. Que al final es lo que SAT hoy en día está exigiendo, el pago de impuestos, aunque uno sea solamente pequeño contribuyente. Diga, ¿es necesario colocar las facturas de compras en los libros? Sí. Muy bien, entonces, eh, qué excelente, hoy sí se vinieron las preguntas. Y qué bueno, de eso se trata, Emma. Adelante. Gracias, Lick. Es que no, bueno, me surgió la duda en donde en el régimen de pequeño contribuyente, donde dice forma de pago, usted tenía retenciones, pero no sé a qué se refiere eso. Mm, muy, mire, es que por decírselo en palabras sencillas, usted media vez generó un servicio y, y le dio a su cliente una factura, de automático van a ser 5% que SAT va a registrar que usted tiene que pagar. Mm, Entonces, al momento del llenado del formulario, usted va a ingresar eh, las cantidades de servicio o la cantidad que usted recibió por servicios o por ventas y ya automáticamente la plataforma le va a indicar de cuánto debe ser lo que usted debe pagar. Uno no puede mm, venir, no, si yo vendí 100 quetzales o solo voy a pagar 2 quetzales, no. Sobre esos 100 quetzales van a ser 5 quetzales que yo pague de impuesto y es de automático. Y así, gracias. variando las cantidades. Ujú. Eso sería. Gracias. Lick, buenas noches, mire, con una consulta. Cuénteme. Así como las facturas de pequeños contribuyentes, si soy por ejemplo, de régimen general, si recibo facturas de pequeños contribuyentes, esos no me generan un crédito para mi pago de impuesto, ¿verdad? Del IVA general. Mm, mm. No, porque usted solo al final en ese sentido lo único que está haciendo es documentar la información. Oh, ya entiendo, sí. Muchas gracias. Al igual que para cuando uno es pequeño contribuyente y emite una factura por servicio algo alta, le beneficia que le hagan retención, ¿verdad? Para cuando sea Sí, en el pago del impuesto del pequeño contribuyente, las retenciones le ayudan a rebajar su impuesto a pagar. exactamente. Ah, ok, sí, porque como dijo la compañera anteriormente sobre el método de pago de retenciones, se me hizo similar a ese ejemplo o ese caso que le acabo de explicar. No sé si estoy en lo correcto. Sí, aquí añado esa parte, sí, las retenciones vienen a ser algo que, la verdad, viene a ser una ventaja cuando ustedes eh, realizan servicios con cantidades algo altas, ¿verdad? Porque sí ayuda a disminuir el pago del impuesto. Miren, apoyarnos con un ejemplo de cómo llenar facturas para no tener errores a la hora de que SAT fiscalice. Sí. eh, Miren, aquí lo único que podría apoyarles, y creo que vamos a tener una clase sobre. Miren, el tema es amplio en la tributación y hablar de solo herramientas contables nos llevaría incluso a realizar solo un curso solo sobre herramientas tributarias, porque hoy en día la agencia virtual tiene diferentes eh, opciones y tiene diferentes utilidades hoy en día. Que para ir detalladamente con ellas, pues necesitaríamos un taller solo sobre eh, herramientas tributarias de la agencia virtual. Se vienen algunos cambios, específicamente ya
en el mes de junio, si no estoy mal, por ejemplo, que ya el llenado de formularios va a ser directamente desde la agencia virtual y no a través de Declaraguate, como se hace hoy en día. Algunos me preguntarán qué será Declaraguate, pues es la plataforma donde uno encuentra los formularios para poder pagar los impuestos. Lick, disculpe, entonces con ese cambio quiere decir de que los contribuyentes que no tengan agencia virtual y están declarando, tienen NIT, pero no cuentan con agencia virtual y están declarando por Declaraguate, a Van la a hora de tener ese que dar- cambio, tienen que, por obligación, habilitar su agencia virtual, ¿verdad? Exactamente, sí, ese es el Pero eso objetivo. solo, solamente Ujú. a los que afectan al régimen general, ¿verdad? Los pequeños contribuyentes siguen Declaraguate. No, todo está migrando a que ya vaya a ser desde la agencia virtual. Ese es el objetivo hoy en Sí, día de utilizar lo más pueda. sí, Y la como SASMA básicamente lo que quiere controlar es la forma de pago de los tributos y que se haga correctamente, ¿verdad? Para que no hayan alteraciones. sí, porque como les digo, hoy en día existe aquello de que yo, por ejemplo, como un contribuyente, puedo venir yo y solo con que me des un número de NID y cuánto generó de ventas o servicios, yo le puedo generar este formulario sin ingresar a su agencia virtual. Pero ya con la nueva implementación, que el llenado de formularios va a ser desde la agencia virtual, eso va a indicar de que eh, por ley, el contribuyente o el cliente va a tener que dar el acceso a su agencia virtual para poder hacer el pago de su impuesto a través de los formularios, porque ya no se va a necesitar de Claraguate, sino todo es desde la agencia virtual. Lick, perdón, ¿y cuándo es que cobra vigencia eso? ¿O ya está En junio, en junio. junio? Ah, ok, gracias. Ahorita vamos a vivir los últimos meses de Claraguate. Miren Lick, ustedes, una la verdad pregunta, no sé. ¿en el mes de junio es Sí, sí, para todos o solo es para régimen especial? Porque estaba leyendo de que era para el régimen especial y creo que por en septiembre es para el resto del público. No sé si sí, estoy como les bien digo, informado. son transiciones poco a poco. Creo que al final lo que busca hacer también es ver cómo va funcionando y ya poco a poco van a ir implementando. Pero a opinión personal, creo que ya terminando este año, creo que ya va a ser para todos. Pero creo que como les digo, al final SAT también necesita realizar pruebas, ver cómo funciona, porque es una nueva adaptación. Muchos contribuyentes generales al final para eso tienen sus contadores y ellos también tienen que irse actualizando en todo esto. Sí, porque, disculpe que interrumpe, en este caso, No, no, dale. cuando la empresa da el número de NIT, a veces no es para los gastos específicos para la empresa, sino que son gastos hasta personales, ¿verdad? Ujú, sí, Entonces, sí. ahí cómo es que ahí la SAT tendría que implementar un sistema que detecte en relación a la función de la empresa para ir distribuyendo los gastos, porque si no, fácilmente cualquiera puede colocar el NIT de la empresa y puede gastarlo en, ¿qué le digo? Comida, en medicamento, entonces ahí va a aumentar y va a beneficiar al NIT de la empresa, ¿verdad? Los famosos gastos personales, que ha sido algo de lo que SAT ha estado también atrás, 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 porque han habido bastantes cambios. Ya con la implementación de FEL, créanme que por eso muchos estaban en contra y recuerdo aquellas noticias, yo ni siquiera me había graduado, de que las imprentas se pusieron en contra, ¿verdad? Porque ya no iban a tener esa parte laboral de generar facturas para las empresas. Pero es por lo mismo, ¿verdad? ¿Qué pasaba antes? Yo recuerdo cuando hacía prácticas por allá por el año 2014 de diversificado, me tocó ver que si alguien se confundía en una factura, pues solo la anulaba, ¿verdad? No la quitaba, o dejaba como anulado y se pasaba a otro. Pero muchas veces, como dijera en el buen en el buen chapín o guatemalteco, hacían su chanchuy, ¿verdad? Que hasta vendían las facturas y no se reportaba muchas veces lo que era realmente correcto. Por eso es que SAT ha ido implementando y que la fiscalización
sea mejor. Tal vez no perfecta, pero que sea mejor y que se puedan tener mayor recaudación. Eh, Gracias, Suseli. Sí, SAT hoy en día trata de apoyar en la parte de cultura tributaria para asesorar también, ¿verdad? Y creo que a través de la página de SAT en Facebook está el acceso a diferentes talleres que mi recomendación es que ustedes pueden verlos también en hora one. No les dan toda la información porque ese SAT se va a enfocar en lo que es importante para ellos, pero también es importante saber. Muy bien, entonces les voy a compartir la actividad para esta semana. Miren, ya, qué bonito. La verdad es que me agradezco ahí que se pueda expandir la clase y, y poder que ustedes también compartan lo que escuchan, lo que leen, porque de esto se trata. Les soy honesto, muchas veces yo quisiera leer todo, quisiera leer, hay muchos artículos, sigo a ciertos profesionales en el área, del cual yo siempre digo, yo estoy también aprendiendo mucho de ellos, pero por las actividades del día a día, hay veces que la verdad que hoy en día no alcanza. SAT deja algunas y otras no. Por ejemplo, en YouTube de SAT, hay algunas conferencias que solo son en vivo y después las eliminan. Muy bien, esta sería la actividad significativa para esta semana. Y como les dije anteriormente, esto va a ser en base a la imagen que les compartí aquí en esta misma presentación. Sobre esta imagen, ustedes van a realizar la tarea. Y se las explico. Dice, en base a a la infografía de la distribución del impuesto IVA, responder lo siguiente. ¿Consideras que la distribución del IVA es justa? Explica por qué. Si ustedes dicen sí, ¿por qué? Si ustedes dicen no, ¿por qué? ¿Crees que los porcentajes asignados a educación, seguridad y alimentación son suficientes? Y lo mismo, justifiquen su respuesta. Hoy estamos a un nivel universitario. Algunos tal vez están en su último año de perito o de su carrera en diversificado, pero ya están cerca de la universidad. Hay muchos, pues ya estamos en la universidad. Entonces, es importante el razonamiento y el pensamiento crítico. Por eso es que eh, acá dice explicar o justificar el porqué de sus respuestas. No solo es como, ¿consideras que la distribución del IVA es justa? Sí. Y ahí no, sino explicar por qué. ¿Por qué pienso yo que sí o por qué pienso yo que no? Y la otra es qué impacto podría tener que el 7% se destine al presupuesto general. Entonces, yo les voy a compartir la presentación. Ustedes van a enviar sus respuestas al correo que está acá. Esto tienen como fecha límite el 10 de abril, o sea, tienen esta semana y la otra, quiero ver cuándo es 10 de abril. Y 10 de abril va a ser día viernes. Perdonen, acá era 8 de abril. Voy a corregir acá, es 8 de abril. Sí, es para el 8 de abril. No es 10 de abril, es el 8 de abril a las 11:59. Entonces ustedes me mandan un correo con el asunto tarea y sí, me lo pueden enviar en Word, me lo pueden enviar eh, como correo electrónico directo, o no se preocupen ahí. Muy bien. ¿Alguna pregunta con la tarea? Sí, puede ser en Word, en PDF o como ustedes deseen. Recuerden que es para el 8